adelante, como lo hemos dicho, estaremos en contacto con Javier Altamirano vía telefónica para que nos diga cuál es su posición, porque este tema del PPC en verdad ya está pues saliéndose de todo cauce. Ojo, que según un primer conteo, él habría ganado, tanto así que el grupo castrista ya lo proclamó como ganador y juramentaría esta noche, pero en el camino lo que ha pasado es que se ha pues impugnado, se ha cuestionado todas estas cifras, han llevado las actas ante el Tribunal Nacional Electoral, el que ha concluido que efectivamente se habría producido fraude. Por lo tanto, todas esas mesas en las que se habría detectado fraude, pues ya salen del conteo y entonces ya no ganaría este señor Altamirano, quien es actualmente alcalde de San Juan de Miraflores, sino el señor Marco Álvarez. Ya conversaremos más adelante con Javier Altamirano sobre ese tema. En este momento nos acompaña el analista político Hugo Guerra. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, gusto estar contigo como siempre. ¿Cómo ves todo este tema del PPC? Digamos, esa es una fotografía de lo que es la política peruana llevada a sus extremos, claro está, porque no deja de ser una situación especial. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo el caso del PPC con muchísima pena. Creo que lo que está ocurriendo es consecuencia de una serie, primero, de indefiniciones ideológicas, de indefiniciones políticas y programáticas que ya vienen de largo. Y ¿Dentro del PPC? Dentro del PPC. Porque incluso la discusión ni siquiera pasa por esos temas, ¿no? No, pero en el fondo sí tiene este debate, porque lo que acabamos de escuchar, muy penoso, ¿no? De un lado Lourdes Flores, que dice que cualquiera no puede degradar al PPC, y el otro le dice que ya no es un partido de pitucos, que es un partido de alcance nacional, implica precisamente la falta de unidad ideológica y programática. En el segundo nivel tenemos un gran problema, la falta de unidad, porque todos están actuando en función de personalismos. Y lo tercero, yo sí me inclino a pensar que las elecciones no han sido, las elecciones internas no han sido todo lo transparentes y correctas que debieron ser desde el primer día. Ya, y en este caso estamos hablando de varios partidos, ¿o solo de PPC? En general de varios partidos, específicamente, ya que se trata este caso del PPC. Ahora, la pena mayor es que el PPC después de esto literalmente está en vísperas de perder su inscripción electoral y ser pulverizado en las próximas elecciones. ¿Le convendría participar? Bueno, tiene que pelear por la inscripción, obviamente, pero digamos, salir a participar en una carrera en la que está siendo completamente débil, golpeado. Es difícil, yo no sé si tiene sentido en este momento. Creo que lo correcto sería que se reorganicen, se recompongan y que reaparezcan con la fuerza, porque es un partido que simbólicamente tiene importancia dentro del país y además debería representar a una corriente demócrata cristiana que fue dejada de lado desde la traición de Héctor Cornejo Chávez precisamente a la democracia cristiana en la década del 60, cuando él se prestó para participar como director ilegítimo del Diario del Comercio. Si algo ha dejado claro es justamente que estas pugnas lo que revelan es un afán de poder. Y no estamos hablando del partido más poderoso o más fuerte del país. Entonces, si eso ocurre al interior del PPC, tiene que estar pasando también en otros partidos, solo que de alguna manera se está manejando mejor, o de repente hay un liderazgo tan fuerte que de alguna manera tiene las aguas más calmadas. Pero lo que sí queda claro es que el poder no deja pues de generar todo este tipo de conflictos al interior de los partidos, donde terminan pero así a cuchillazo limpio. A cuchillazo limpio. No. Bueno, esto por lo menos es lo que ha revelado el caso del PPC. ¿Pero sientes que los otros están en la misma línea? Yo creo que sí. Digamos, en el caso del APRA se habla pues del grupo de Jorge del Castillo versus Mulder, ¿no? Tienen sus tensiones internas con los jóvenes también, pero en todas las otras corrientes, ¿eh? Por ejemplo, si vemos el caso de la izquierda, esto es pues una cosa que está hilvanada con las justas, ¿no? Casi no se sostiene. Y si vemos en el caso de Acuña,
también. Claro, eso, sí. y además sin una propuesta homogénea. En el caso de Acuña ya hemos visto que por la falta de una revisión de antecedentes, en fin, han tenido que retirar a un colaborador, ¿no? Que iba a llevar el tema de seguridad ciudadana y resultó ser el que le dio protección a López Peneza. Entonces, claro, en general todos los partidos tienen esta crisis de falta de institucionalidad porque solamente se dedican, lo que hemos conversado una otra vez contigo, a hacer clubes electorales que Alianza, se ponen en actividad a última hora. ¿Alianza por el Progreso te parece un partido? No, no es un partido. No es un partido. No. O sea, claro, vamos a digamos, rigurosos en eso. Rigurosamente, el APRA, el PPC, sí. El con APRA, todos el sus PPC, defectos y virtudes, ahí está. Yo lo he publicado ya varias veces. Desde mi modesta perspectiva, los únicos que podríamos llamar partidos en este momento son el APRA, el PPC, bueno, hasta antes de esta crisis, y Patria Roja. Después, sí, pero después paramos de contar. Incluso Perú Posible, acabo de ver a la congresista Omonte, no es sino un protopartido, pues, ¿no? Donde claro, no, y además que sus cuadros más importantes están ahora con PPK. Y donde además su líder, me da pena decir eso por un expresidente, pero su líder está en las vísperas de ser sentenciado por, digamos, movimientos patrimoniales nunca bien explicados. Las denuncias que están apareciendo, y me refiero a la última, del tema de la violación, porque ya anteriormente el tema de violencia contra la mujer lo había dicho en varias oportunidades la señora Rosa Núñez, ¿van a debilitar la candidatura de César Acuña? Yo creo que sí. Yo creo es un tema bien sensible en nuestro país, el tema de la violencia contra la mujer. Sin duda, pero además yo no creo que ninguna mujer que tenga capacidad de reflexionar sobre esto podría endosar su voto a un personaje que viene con estos antecedentes. Sí. Para participar en la política hay que tener antecedentes absolutamente transparentes, ¿no? Pero además esto te habla de un personaje que nuevamente, se lo comentaba Carmen, termina resolviendo todo con dinero. La plata como cancha. Presentan la denuncia, sí, pues presenta la denuncia por violación, obviamente. Tienes un padre de familia, te enteras que tu hija de 16 años ha sido embarazada y que el padre es un director de un centro de estudios que tiene 30 y tantos, pues cómo no vas a ir a denunciar eso por violación. Pero luego se acercan, arreglan, asumen costos, gastos y ya simplemente la denuncia es retirada. Entonces, hay muchas cosas aquí en juego, ¿no? Que te hablan de un personaje... te hablan de un personaje... medio perverso. Así es, que es muy complicado, pero además te hablan de la realidad de un país donde gran parte de estos problemas se resuelven a punta de plata. Y esto, bueno, da para un programa realmente especial, sí. Pero en el plano político es absolutamente despreciable que las personas que tienen este tipo de antecedentes pretendan ser los primeros magistrados de la nación. Sí, pues no, esa es la gran preocupación. Cada será en los próximos días, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a estar ahí presentes? Van a estar, pues, Keiko, PPK, García, Acuña y Toledo. Bueno, Toledo por las encuestas anteriores, pero en este momento yo creo que si tuvieran que volver a seleccionar a los candidatos ya no tendría que estar sí, Toledo. Pero bueno, ya fue invitado y ahí va a estar. Lo que señalaban algunos analistas también es no está presente el candidato de antisistema. ¿Quién es el candidato antisistema? Ya no hay candidato. A estas alturas del partido ya no hay. No hay, y en buena hora que no lo haya, porque... Sí, me parece, o sea, claro, digamos, para poner sobre la mesa en todo caso lo que puede ser, pues, la voz de un sector del país que no le gusta cómo están las cosas, que es válido, puedes discrepar, pero es válido. De ser válido es válido en democracia. Literalmente cualquier persona puede postular en la medida en que cumpla con los requisitos de ley. Sin embargo, yo creo que es sano que no haya más improvisados en la política. No, totalmente yo estoy de acuerdo con que el panorama, francamente, no es ideal, ni mucho menos. Yo escucho por donde voy, y además lo creo, que vamos a tener que elegir más de lo mismo, unos mejores que otros según cada criterio, pero si no emergió un outsider, pero si no emergió un outsider a tiempo, que no lo haga en este momento, porque solamente puede representar una improvisación. Y de improvisados acabamos de tener, y tú lo llamaste perfectamente bien en la televisión, aventureros como Mala. Entonces no queremos más de eso. Así es, pero
al margen de eso, porque igual él llegó con una promesa que además la traicionó, bueno, ahora no sé, pero era, como insisto, la voz de un sector del país que puede estar pues descontento y que de pronto termina reflejándose en varios movimientos regionales pequeños, que tiene que ser canalizado, que tiene que escucharse su voz y debatirse y confrontarse. En cambio, en este CADE, ¿qué vamos a escuchar? Nada. Exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la ilusión que nos van a vender los candidatos Tú en sabes este CADE? que lo que más me impresiona de las propuestas pocas, que son las que ya se han ido planteando a través de los candidatos, es que literalmente también es más de lo mismo. Quienes tienen experiencia de gobierno, Alan García, pero Pablo Kuczynski, deberían tener propuestas renovadoras, justamente a partir de la experiencia que ya tienen, y sin embargo nos vienen a proponer apenas retoques sobre todo lo que ya conocemos. Entonces no genera ilusión. ¿Qué diferencia con lo que ha propuesto Macri, por ejemplo, en Argentina, donde frente a todo un populismo socializante y francamente dictatorial ya de Cristina Kirchner, emerge un personaje que hace propuestas de un cambio interesante? Acá no, acá vamos a cambiar solamente algunas figuritas, y el resto corre el riesgo de ser más de lo mismo. Claro, y en el mismo CADE, ¿no? El eslogan es el cambio para seguir creciendo, pero que va siempre por el tema del camino económico. Entonces yo sí creo que aquí falta algo más que una mirada económica del país. Bueno, crucemos los dedos y esperemos a ver si nos dan una grata sorpresa. Soy escéptico, pero sí, no también nos queda de otra, ¿no? Sí, bueno, crucemos los dedos, como dices. El proceso electoral está garantizado en cuanto a imparcialidad, en cuanto a transparencia. Yo no estoy tan seguro todavía. Es bueno que ya se haya hecho la convocatoria a las elecciones. Es bueno que la ciudadanía observe con particular atención, lo mismo que los medios de comunicación, el comportamiento del presidente Humala, de la señora Nadine Heredia, que hasta hace pocas semanas deliberadamente se movían por todo el país generando réditos para el partido Gana Perú. Y después de la convocatoria han seguido todavía en estrados y hablando ahí lo cual rompe la imparcialidad que debe tener el gobierno. Sin embargo, tenemos que mantener esta observación hasta el último día. Yo, francamente, después de tantas experiencias nefastas con el gobierno saliente, no confiaré hasta el 28 de julio del próximo año. Pero además también, ¿en qué línea tiene que mantenerse el gabinete ministerial? Mira, hoy día, y este es un tema que ya, en mi caso me toca directamente, ¿no? Sale el primer ministro y cuando Panamericana le hace una pregunta respecto a un tema político nacional, la respuesta es que Ernesto Landázuri devuelva la plata. O sea, digo, ese señor no tiene absolutamente nada que ver con el canal. Y por último, que se meta con la investigación periodística, ¿no es cierto? Pero no que esté haciendo ese tipo de alusiones. Entonces, esa actitud siempre tan confrontacional, tan el querer arrollar, querer sacar a Rondón ahora de la Comisión de Fiscalización, no es la que necesitamos en los siguientes meses. Yo creo que el partido oficialista Gana Perú, con los 4 gatos que le quedan, se ha puesto en la posición de fiera desesperada, que da zarpazos, victimizándose y da zarpazos a diestra y siniestra sin medir las consecuencias. Lo que queda claro, sin embargo, es que ellos no tienen autoridad moral alguna para enfrentarse a las investigaciones que hace la prensa independiente. Por eso tratan de buscar otros frentes, a ver si por ahí debilitan. Claro, ¿no es lo cierto? que buscan es a los propietarios de los medios, a los directivos. A golpearlos a ellos, en este caso ya ni siquiera se... Pero claro, hay un vínculo familiar, entonces dice, vamos a golpear por ahí para que le jale las orejas a Rosana. Intentan amedrentar a la prensa y eso los pinta de cuerpo entero como lo que son, falsos demócratas. Bueno, efectivamente me he quedado tan molesta, digamos, incómoda con ese comentario que ha hecho. Como yo estoy incómodo hablando de mostrémoslo, por favor. Bueno, hoy día el semanario Hildebrand en sus 13 ha hecho un reportaje en el que vinculan a Hugo Guerra, analista político que nos acompaña en este momento, de haber sido el mediador de Orellana. Entonces, en determinado momento, cuando se están haciendo investigaciones al interior del Colegio de Abogados, pues tú vas y lo buscas a Marcos Ibaceta. A ver, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver, te ruego que menciones... El otro mediador de Orellana es el pero titular la de la tapa nota. ponen subdirector del comercio. Ya. Esto se produce, si la memoria no me
es ingrata hacia fines del 2004 o mediados del 2005. Ya. Es cuando... ¿Tú en ese momento Yo ya no estaba en el comercio, porque yo renuncio del comercio el 2004 y regreso al mismo diario el 2008. Cuando renuncio al comercio, el 2004, me voy a trabajar como socio, además, en el estudio de abogados CUMSA de la Torre, Guerra y Solís, porque yo soy socio de ellos, después de haber dejado el diario. Y un buen día me tocan la puerta. Recuerdo todavía el momento, y era un tal señor Orellana. En esa época, no sé si tú... ¿Qué año era, perdón? 2004, ya, no, todavía no. Yo, francamente, no tenía la menor... No, es cierto que además siempre se habla de esa época como los pininos de Orellana. Eran los, yo no tenía la cuando menor... ya estaba empezando a querer apoderarse del colegio de abogados, empezando por ahí. Yo no tenía la menor idea de quién se trataba. Además, yo tengo que precisar, yo soy abogado consultor, no litigante. Igual que Enrique Bernales, yo opté por nunca colegiarme. ¿Sabes por qué? Solamente para asesorar, no para litigar. ¿Ven? Entonces, me toca la puerta y me dice: doctor Guerra, mucho gusto, vengo a pedirle sus servicios. ¿Ya? ¿De qué se trata, señor? Y lo trato de señor Orellana. Era la primera vez que lo veía. Y me dice, vengo a pedirle que me ayude con una amicus curia. Una amicus curia significa la participación de un tercero como un buen componedor frente a una situación complicada. Ahí me explica que había entrado al Colegio de Abogados en la directiva como director de economía, si no me equivoco, y que tenía un pleito con Marcos Ibaceta. Claro. Y me dice, el doctor Marcos Ibaceta quiere que yo me separe y quiere enjuiciarme, quiere procesarme. Entonces, ¿qué hace un abogado? Yo estaba ejerciendo mi profesión frente a la solicitud de un cliente. Le dije, a ver, yo lo escucho, pero tengo que escuchar qué dice el doctor Ibaceta. Busco al doctor Ibaceta, él efectivamente ya está el acta del Colegio de Abogados, me recibe, me explica cuál era la situación entre ellos, porque habían participado en la misma lista. Y les digo, oiga, acá hay dos posibilidades, o que se vayan ustedes a un juicio o que lleguen a un acuerdo, que era mi función como componedor desde el punto de vista estrictamente legal, cosa que hice. Y algo que, y ahí está el acuerdo. Claro, digamos, un ejercicio el único profesional. fue un ejercicio profesional. No más ha vuelto a ver después a Rodolfo Orellana. Sí. Y ha seguido en contacto con él los siguientes años. Sí, el año, a ver, otra vez tengo que hacer memoria, puede ser el año 2007, inicios del 2008, mucho antes que yo regrese al comercio, que regreso en octubre del 2008. ¿Pero por qué? Nada menos porque me busca su esposa, la señora Suni Ramos, a quien conozco de manera totalmente circunstancial en el gimnasio Golf Gym de Camacho, ¿no? Entonces se me acerca un día y me dice, doctor, quiero hablar con usted. ¿De qué se trata? Mire, estoy iniciando mi proceso de divorcio y quisiera que usted me asesore. No es mi especialidad. Me dice, pero en realidad hay el ánimo de llegar a un acuerdo mutuo. Claro. En fin, y todo lo que quisiera es que usted me represente, negocie con este señor mis intereses, y si funciona, perfecto. Hice toda la negociación, a último minuto se frustró y ya. Pero entonces las dos veces en mi vida que he visto a Orellana... No estableció ningún tipo de vínculo amical con él. Jamás, después, o sea, llegó a su estudio, le pidió que usted interceda profesionalmente y después no más. Nunca más. Nunca más. Aquí, digamos, la preocupación acá es que desde el diario El Comercio empezó a haber también una campaña contra Ibaceta. Perdón, al doctor Marcos Ibaceta yo le abrí las puertas para que colabore en El Comercio, sin tener una relación, un tema con el otro. He leído rápidamente porque me acabo de enterar de esto y yo no entiendo si el doctor Ibaceta dijese... La preocupación dice, esto coincidió cuando viene Hugo Guerra y me propone ser el intermediario. Yo dije, no quiero recibir nada de hablar con él. Perdón, mira... ¿La respuesta de Ibaceta cuál fue? La respuesta de Ibaceta
Cuando fui a buscarlo, es que me dijo, de acuerdo, sea usted el mediador y en este momento redactamos el documento. Tengo que decir con toda transparencia, fue el honorario profesional mejor recibido de mi vida, porque me acuerdo que fueron como $3,000 solamente por esa mediación. ¿Sabes cuánto duró? Mi estudio estaba en la calle Independencia de Miraflores, a 2 cuadras del Colegio de Abogados. Cuando me busca Orellana, levanto el teléfono, llamo al señor Iraceta, el señor Iraceta me dice, véngase, redactamos con él el documento, regresé a mi estudio, lo que dejé con mi cliente, no amigo, el señor Orellana. Y listo. Listo, regresé, se firmó, me pagaron mis honorarios, y otra cosa mariposa. O sea, esto es, a ver, se podría juzgar a un médico o incriminarlo porque atiende, no sé, pues al retaco, al criminal en un caso de emergencia, y en ese momento no había ningún indicio. Yo lo digo con toda honestidad. ¿Y a esa reunión fue solo usted? ¿O fue claro. Sí, claro. Yo fui solo. Vio perfecto, lo recibo usted, pero no lo recibo Orellana, sí, le dijo. Pero, ¿y por qué firmó entonces el doctor Marcos Ibaceta si tenía alguna reserva hacia mi persona? O sea, francamente entiendo que una publicación como la de Hildebrand, a quien por lo demás yo estimo y respeto como periodista, no lo veo, curiosamente, y él no creo que se acuerde siquiera, desde Pulso del año 1979. ¿A quién? ¿A César? Sí, ya. No lo veo. Entonces, no, claro, además eso está al margen, ¿no? El tema es aclarar los momentos y aclarar además que es importante, que saber que la labor periodística se maneja por vías completamente separadas, y en ese momento usted no estaba en el comercio, entonces no tiene absolutamente... Y jamás he escrito ni sobre Ibaceta, a quien yo le abrí las puertas del comercio, ni sobre el caso Orellana. Simplemente porque no he estado dentro de mi interés de investigación periodística o de comentario. Yo me dedico más al análisis estrictamente político. Así es. Y vamos a volver solamente con una pregunta en ese Sin sentido. duda. Madre de Dios, las papas están que queman, pero corre el riesgo de que esto se pueda extender también a otras regiones. Pero lo que está aquí en discusión es toda una región que está en contra de 2 normas que se han dado precisamente para fiscalizar el tema de no al narcotráfico, digamos, que no los insumos no lleguen para el narcotráfico, para la tal ilegal y para todos estos negocios pues irregulares, ilícitos que se dan allá. Ahí hay 2 cosas. Primero, se ha esperado demasiado tiempo para adoptar las 2 normas de restricción para lo que se llaman los precursores, es decir, los insumos que se utilizan en el procesamiento de drogas, desde el querosene hasta una serie de ácidos que extrañamente durante demasiados años se ha permitido el libre tránsito. Y ojo, que los principales insumos vienen provenientes de Chile. Lo segundo es el gobierno dicta esta medida prácticamente en el momento que ya está acabando su mandato. Es decir, 5 años que han seguido permitiendo más de lo mismo, que han seguido indirectamente alentando la producción de drogas. Ahora, la reacción del pueblo tenía que ser esta, porque si de un momento a otro se hace el cambio sin una propuesta alternativa de desarrollo, sin un gradualismo para reorientar cultivos, tránsito comercial, etcétera, esa población que está abandonada desde hace décadas, ¿a qué se dedica? Entonces tenemos que ser absolutamente honestos. Por lo tanto, la situación ahora es explosiva y ojo, que en esa región ahora ya está empezando a escasear los alimentos. Entonces, la situación va a ser... esta mañana, las llamadas telefónicas y la gente que participaba es, ojo, ya no sé qué vamos a hacer los próximos días. Incluso una señora de un restaurante escuchaba que iba y decía, ya no tengo ni qué vender, ni a quién atender, pero también en mi casa nos estamos quedando sin nada. Y el último factor pero se puede es contagiar a las otras regiones, pero además sin duda, con un gobernador regional y con un gobernador regional pues que es minero informal así por todos lados. Que sin embargo encabezando la marcha. Que sin embargo estos mineros informales y los ilegales fueron los que aportaron dinero para la campaña de Ollanta Humala. Entonces, ¿con qué autoridad moral puede
el gobierno saliente abordar una crisis de esta magnitud. Sí, pues no, sí, ese tema está bien complicado y como que no estamos terminando de ver en toda su magnitud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Hugo. Muchas gracias. Siempre estaré presente, sea para comentar o para absolver las cosas que puedan decir en torno a mi persona. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el analista Hugo Guerra. Son las 12:12. Nos vamos a una pausa y más adelante estaremos conversando con la señora Grace Vaquerizo, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial. Ya regresamos.